A veces, la persona que más daño recibe es quien más amor ofrece. Esta es la historia de dos almas que se encontraron en el caos, cuando una de ellas ya no sabía quién era, ni cómo seguir adelante. Pero el amor verdadero no huye del dolor, lo abraza. Quédate, porque lo que vas a escuchar puede ser lo más honesto que alguien haya amado jamás. Siempre creí que amar era sencillo, hasta que me tocó ser amada cuando ni siquiera sabía cómo quererme a mí misma. Nos conocimos en la universidad, en un salón frío donde el aire acondicionado competía con la frialdad que yo cargaba por dentro. Ella llegó tarde, como si no le importara nada, con su cabello suelto, sus libros desordenados y una sonrisa que no combinaba con mi mundo gris. Yo era la típica que se sentaba en la esquina, la que respondía a preguntas con la voz más baja del aula, la que nunca levantaba la mirada. Pero ese día, ella se sentó a mi lado, como si el resto del salón no existiera. ¿Te molesta si me siento aquí?, preguntó sin dejar de sonreír. Yo solo negué con la cabeza. Mi voz, para entonces, era un secreto que ni yo escuchaba. Durante semanas, su presencia se volvió una constante. Me hablaba de música, de libros que yo nunca había leído, de lo mucho que detestaba las matemáticas y de cómo el café era su religión. Yo asentía, a veces sonreía, pero por dentro algo me dolía todo el tiempo, una tristeza sin nombre, una angustia que no sabía cómo explicar. Ella parecía notarlo, pero no lo mencionaba, no me empujaba, solo se quedaba. Una tarde me llevó un chocolate y dijo: «Por si hoy fue uno de esos días donde respirar cuesta más». Ahí fue cuando entendí que me veía, que, aunque yo estaba escondida tras una pared de silencios, ella tenía la llave. Pero no supe qué hacer con eso, con alguien que me ofrecía cariño sin pedir nada a cambio. Así empezó todo, yo huyendo de mí, y ella alcanzándome con paciencia. Mi confusión era un mar revuelto. Había días en que quería su cercanía como si fuera aire, y otros en los que la rechazaba, porque no entendía cómo alguien podía quererme, si ni yo misma me soportaba. Un día, sin aviso, desaparecí. No respondí mensajes, no fui a clases, me apagué, y aún así, ella fue a buscarme. Tocó a la puerta de mi departamento con una preocupación que dolía solo de verla. «No vengo a juzgarte, solo dime si estás bien, solo dime que estás viva», dijo desde el otro lado. Abrí, despeinada, hinchada de tanto llorar, sin palabras. Ella no dijo nada. Me abrazó como si supiera que era lo único que podía salvarme de mí misma. Ese día dormí con la cabeza en su regazo, mientras ella acariciaba mi cabello y repetía bajito: «No estás sola, no estás sola». Y por primera vez, en mucho tiempo, le creí. Después de aquella noche, algo cambió en mí, pero no como en las películas donde todo se vuelve claro y mágico. Number, mi cabeza, seguía siendo un laberinto oscuro, solo que ahora ella estaba dispuesta a recorrerlo conmigo. No hablamos del abrazo, ni de mi llanto. Al día siguiente, en la universidad, me ofreció un café con panecillos y una sonrisa discreta, como si su forma de cuidarme no necesitara explicaciones. «¿Dormiste algo?», preguntó. «Un poco. Contigo ahí fue más fácil», respondí. Me sorprendí de haberlo dicho. Sus mejillas se sonrojaron y sus ojos brillaron como si yo acabara de regalarle un tesoro. Pasaron los días, luego las semanas. Yo no era fácil. Había momentos en los que la ignoraba, le hablaba con frialdad, me encerraba en pensamientos oscuros, pero ella seguía. Nunca intentó curarme, solo me acompañaba. Me sostenía cuando yo me rompía por dentro y no tenía palabras para explicar por qué. Una tarde salimos a caminar. Sin decirlo, yo necesitaba estar lejos de todo. Fuimos a un parque, de esos que casi nadie visita. Nos sentamos en una banca a ver cómo caía el sol.
Entonces, sin mirarme, me dijo: ¿alguna vez has sentido que estás tratando de amar a alguien que ni siquiera sabe cómo amarse a sí misma? Me quedé en silencio. Es lo que siento contigo. Y no lo digo para que te alejes, lo digo porque igual te elijo, agregó, bajando la mirada. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No sabía qué responder, ni qué hacer con tanto amor que me estaba regalando sin condiciones. No entiendo qué ves en mí, dije con la voz quebrada. Ella tomó mi mano. Tú no tienes que entenderlo ahora, solo prométeme que no vas a rendirte contigo. Y eso hice, no porque estuviera lista, sino porque su fe en mí me sostenía cuando la mía se desvanecía. Esa noche, en mi casa, vimos películas abrazadas. Mi cabeza seguía siendo una tormenta, pero por primera vez el ruido se calmó solo un poco al tenerla cerca. Mientras me quedaba dormida, ella acariciaba mi espalda y me susurraba cosas dulces que no recuerdo del todo, pero que sentí con todo el corazón. Fue en ese momento cuando supe que lo que teníamos no era solo un refugio, era amor, amor del que no exige, del que espera, del que sana aunque no cure del todo. Y empecé a necesitarla, no como una muleta, sino como una presencia que me recordaba que seguir viva valía la pena. Mis días solían dividirse entre querer desaparecer y fingir que todo estaba bien. Había aprendido a sonreír cuando me dolía el alma, a caminar recta aunque por dentro me estuviera derrumbando. Era una rutina emocional, esconderme, aislarme, llorar a solas y luego regresar al mundo como si nada. Pero con ella no funcionaba. Ella tenía esa manera incómodamente hermosa de ver a través de mis máscaras. Me descubría incluso cuando yo me creía experta en disimular. No te creo cuando dices estoy bien y ni siquiera me miras a los ojos, me dijo una tarde, mientras caminábamos de regreso a casa. Me detuve, quería contestar algo, defenderme, evadir, pero no pude, porque tenía razón. Yo mentía cada vez que abría la boca. No sé cómo explicarte lo que siento. A veces ni yo lo entiendo, susurré. Ella no pidió explicación. Solo se acercó, tocó mi mejilla con su mano cálida y dijo: no necesitas entenderte para merecer amor. Esa frase me atravesó, me hizo llorar, llorar de verdad, como si me estuvieran arrancando algo podrido de adentro y al mismo tiempo devolviéndome algo limpio. A veces me odio, admití. Ella me miró con una ternura desgarradora. Y aún así, te sigo eligiendo. Esa noche volvimos a mi casa. Cocinamos juntas, aunque quemamos la mitad de las cosas. Reímos. Reímos como si nada doliera. Pero en el fondo, yo sabía que algo estaba naciendo dentro de mí. Algo que llevaba mucho tiempo muerto. La esperanza. Ella me hablaba de su infancia, de cómo su mamá le enseñó que el amor no se mendiga, pero sí se cuida. Yo la escuchaba como si fuera una canción en medio del caos. Y cada vez que me abrazaba, yo sentía que el mundo dejaba de ser un enemigo. Una madrugada, me desperté sobresaltada por una pesadilla. No grité, no lloré. Solo me quedé sentada en la cama, sudando, sintiendo que el miedo me asfixiaba. Ella se acercó y me abrazó sin decir una sola palabra. Me sostuvo como si eso bastara para alejar a todos mis fantasmas. ¿Por qué no te cansas?, pregunté. Porque sé que un día vas a mirar atrás y agradecer no haberte rendido, y yo quiero estar ahí para verlo. Yo nunca había escuchado algo tan hermoso, ni tan triste, porque me di cuenta de que yo no habría hecho por mí lo que ella estaba haciendo. Ella me enseñaba, sin saberlo, que a veces el verdadero amor no viene a salvarnos. Viene a quedarse mientras aprendemos a salvarnos solas. Y yo, por primera vez, quería empezar a salvarme. Por ella.
por mí, por todo lo que algún día podríamos ser. Aprender a amar cuando llevas años huyendo de ti misma es como intentar abrazar a alguien con los brazos atados. Yo quería, de verdad quería, pero no sabía cómo. Había días en los que simplemente desaparecía. Apagaba el celular. No respondía a mensajes. Me encerraba en el cuarto, con las cortinas cerradas, sintiendo que no merecía ser amada ni vista. Días en los que lo único que me hacía sentir algo era llorar. Y aún así, ella no se alejaba. Una vez pasaron 3 días sin saber de mí. Al cuarto fue a mi casa. No para reclamarme, no para exigirme explicaciones. Solo entró, se sentó a mi lado en el piso y dijo: «No me iré, no hasta que recuerdes que estás viva». No hablé, no la miré, pero lloré. Y ella lo entendió. Entendió que mis lágrimas eran mi forma más honesta de decir: «Gracias por no rendirte». A veces me daba miedo que un día sí se fuera, que por más paciencia que tuviera, su amor tuviera un límite. Así que me adelantaba a los hechos, saboteaba todo. Le decía cosas frías, la alejaba, me volvía dura, silenciosa, impenetrable. «No soy lo que necesitas», le dije una noche, sin mirarla. «Tú no decides eso por mí», me contestó con una calma que me dolió más que un grito. «Te estoy lastimando, y ni siquiera lo hago a propósito». «Lo sé, pero también sé que estás intentando, y eso vale más que cualquier herida». Su amor no era de película, era real, de ese que duele y aún así abraza, de ese que no idealiza, pero tampoco suelta. Había algo en su forma de quedarse que me enseñaba todos los días lo que era la verdadera lealtad. Me hacía sentir por primera vez que no tenía que ser perfecta para ser amada, que podía ser confusión, dudas, ansiedad, errores, y aún así alguien me elegiría. Una noche, después de una discusión tonta, porque yo buscaba pretextos para empujarla lejos, salí de su departamento y me fui. Caminé bajo la lluvia, sin rumbo. Quería que me odiara, que se hartara. Pero cuando volví, horas después, empapada y sin palabras, ella solo me miró desde la puerta y dijo: «¿Ya terminaste de correr?». Asentí con lágrimas en los ojos. «Entonces ven, y esta vez quédate tú también». Y lo hice. Me senté en su sofá con la ropa mojada y el corazón más cansado que nunca. Ella me abrazó, me cubrió con una manta, me dio un té caliente. No habló de lo que pasó, no me pidió explicaciones. Solo me sostuvo, como siempre, como si su amor supiera que yo aún estaba aprendiendo a quedarme. No sé cuántas veces me rompí frente a ella, ni cuántas veces intenté reconstruirme sin saber cómo. Lo único que recuerdo con certeza es que, cada vez que el mundo se me venía encima, ella estaba ahí, sin preguntas, sin juicios, sin condiciones. Hubo una semana particularmente oscura, una de esas en las que hasta levantarse de la cama se siente como escalar una montaña. No fui a clases, no comí, no me bañé. Solo existía, apenas, con el alma suspendida en un limbo de agotamiento emocional. Ella vino todos los días. A veces se sentaba en el suelo de mi habitación y leía en voz baja. Otras, simplemente dormía junto a mí, sin tocarme, sin presionarme. Su presencia era la única cosa que no me dolía. Una tarde, me desperté y ella estaba escribiendo algo en su libreta. Me miró y sonrió, como si no importara cuánto tiempo había pasado, cuánto me había desconectado. Ella seguía ahí. «Estoy haciendo una lista de cosas que te hacen bien», dijo sin levantar la vista, «por si algún día se te olvida». Me incorporé lentamente y le pregunté qué había escrito. «El sonido de la lluvia, el olor a mandarina,
Las canciones tristes, que por raro que parezca, te hacen sentir menos sola. Y cuando te abrazo, aunque tú siempre te pongas tensa al principio, me reí, no porque estuviera feliz, sino porque esa risa me arrancó un poco de la oscuridad. ¿Por qué haces eso?, le pregunté. ¿Por qué no te cansas? Porque tú también lo harías por mí, si nuestros papeles se invirtieran, solo que tú aún no lo sabes. Sus palabras me dolieron, porque tenía razón. Yo aún no sabía querer así, ni a ella, ni a mí. Esa noche le pedí que se quedara a dormir, pero en mi cama, por primera vez. No como un refugio, sino como una forma torpe de decir, no quiero que estés lejos. Nos acostamos, ella del lado izquierdo, yo del derecho. Al principio no nos tocamos, solo escuchábamos nuestras respiraciones. Tengo miedo, confesé. Yo también, susurró, pero no de ti, sino de que nunca te des cuenta de lo valiosa que eres. Sentí que se me partía algo por dentro, porque nadie me había dicho algo tan sincero, ni siquiera mi familia, ni siquiera yo. Entonces me acerqué, solo un poco, hasta que nuestras frentes se tocaron. Gracias por no rendirte, por seguir mirándome con esos ojos, aunque yo esté hecha pedazos. Ella acarició mi cara con delicadeza y dijo, yo no miro tus pedazos, miro tu fuerza, aunque tú no la veas. Nos quedamos dormidas así, a centímetros, sin necesidad de besar, solo existir juntas. Y en ese silencio compartido me sentí más amada que nunca. A la mañana siguiente desperté antes que ella. La vi dormir. Su respiración era lenta, tranquila, como si estuviera en paz, como si no llevara semanas cargando también mis tormentas. La observé por varios minutos sin moverme, preguntándome cómo era posible que alguien así existiera y que además hubiera decidido quedarse a mi lado justo cuando yo me sentía menos merecedora de todo. Ella abrió los ojos con pereza y sonrió apenas me vio. Esa sonrisa me hizo temblar por dentro. «Buenos días», murmuró. «¿De verdad lo son?», pregunté, con una mezcla de ironía y sinceridad. «Lo son si los vivimos juntas», respondió, tan simple, tan certera, como siempre. Nos quedamos en la cama un rato más, no por flojera, sino porque ese pequeño universo entre las sábanas era el único lugar donde todo dolía menos. Ese día no fuimos a clases, cocinamos hot cakes, quemamos algunos, claro, pusimos música bajita y hablamos de nosotras. ¿Tú siempre fuiste así?, le pregunté de repente. ¿Tan paciente? ¿Tan buena? Ella se encogió de hombros. Number aprendí a fuerza de decepciones, de amores que no me cuidaron, de heridas que tuve que cerrar sola. Y cuando te vi, supe que no quería repetir la historia, ni contigo ni conmigo. Me quedé en silencio. Nunca me había detenido a pensar que tal vez ella también tenía sus propias cicatrices. Solo que las suyas no gritaban, no lloraban, no se encerraban, pero estaban ahí. ¿Y no te asusta que yo no sepa cómo amar? Me asustaría más que dejaras de intentarlo. La respuesta me desarmó. Esa noche, después de cenar juntas, le dije que quería escribirle algo. Me encerré en mi habitación y por primera vez en años tomé una hoja en blanco no para desahogarme, sino para agradecer. Le escribí todo lo que no me atrevía a decir en voz alta, que su risa me había salvado, que su silencio me había contenido, que su amor me había reconstruido, aún sin entender del todo cómo funcionaba el mío. Le dejé la carta bajo su almohada y me fui a dormir. A medianoche sentí que se metía a mi cama y se acurrucaba contra mi espalda. No dijo nada, solo me abrazó fuerte y luego, con voz bajita, me susurró: «Yo también me estoy sanando contigo», y ahí lo supe.
No era solo yo la que estaba aprendiendo. Éramos dos. Dos heridas. Dos almas enredadas en una historia que no buscaba finales felices, solo nuevos comienzos. Y ese, sin duda, era el primero. Las semanas que siguieron fueron una mezcla de descubrimiento y torpeza emocional. Yo seguía teniendo recaídas, días en que me costaba levantarme, momentos en los que no soportaba ni mi propia voz. Pero ya no estaba sola. Y eso, aunque no curaba, aliviaba. Empecé terapia. No porque ella me lo pidiera, sino porque verla a ella amarme con tanta firmeza me hacía sentir que también debía hacer algo por mí. Fue duro al principio. Hablar de lo que nunca había dicho. Abrir heridas que prefería callar. Pero al salir de cada sesión, ella me esperaba con café en mano o con una canción en su celular que decía: «Esto me hizo pensar en ti». Un día me miré al espejo después de mucho tiempo, no con juicio sino con curiosidad. Me detuve a observar mis ojos y pensé, quizás no estoy tan rota como creía. Y esa semilla de pensamiento era nueva, era suya. Le conté a ella esa misma noche. Estábamos acostadas en la azotea, con una manta y una caja de galletas que habíamos horneado, mal, pero con amor. Hoy me vi en el espejo y no me odié, le dije. Sus ojos se llenaron de brillo. Tomó mi mano, la besó suavemente y dijo: «Te estás empezando a ver con los ojos que yo uso desde el primer día». No supe qué contestar, solo me acerqué y la abracé fuerte, como si su pecho fuera un hogar al que podía volver cada vez que el mundo me dolía. Poco a poco comencé a compartir más de mí, mis miedos, mis traumas, mis inseguridades, cosas que antes escondía, que me avergonzaban. Ella nunca me miró diferente, nunca me dijo que era demasiado. Al contrario, me abrazaba más fuerte cada vez que mostraba una parte vulnerable. Una noche, mientras caminábamos por la ciudad, le pregunté: «¿Y tú? ¿Qué cargas?». Se detuvo, me miró y por primera vez bajó la guardia. «Tengo miedo de no ser suficiente para ti cuando empieces a estar bien», confesó. «¿Por qué pensarías eso?». «Porque a veces los que ayudan a otros a sanar se quedan solos cuando ya no hacen falta». Le tomé el rostro con ambas manos. «Tú no eres mi muleta, eres mi compañera. Y si algún día aprendo a volar, quiero que sea contigo». Nos besamos ahí, bajo una farola, entre murmullos y viento. No fue un beso de película, fue lento, real, como si estuviéramos sellando un pacto silencioso de amor y complicidad. Y esa noche, por primera vez, no soñé con mi dolor. Soñé con ella, con nosotras, con un futuro donde, incluso si la tristeza volvía, no tendría que pelear sola. Amar siempre me había parecido algo peligroso, una trampa para corazones frágiles, un lugar donde la gente se lastimaba sin querer, o donde una parte siempre terminaba quedándose más sola de lo que empezó. Por eso había evitado sentir, por eso había preferido el silencio, la distancia, la soledad controlada. Pero con ella era distinto. Una tarde cualquiera, mientras hacíamos fila para entrar a un museo pequeño, noté cómo sus dedos rozaban los míos sin apuro. Jugaban con ellos, como si fueran palabras que no sabía cómo decir. Y sin pensar demasiado, entrelazamos nuestras manos. No hubo música épica. Nadie nos aplaudió. Nadie nos miró raro. Solo nosotras dos, de la mano, sintiendo que algo se había alineado. Dentro del museo, ella me contaba lo que sabía de cada obra. Yo apenas entendía, pero me encantaba escucharla. Me gustaba verla apasionarse, observar cómo se iluminaba al hablar. Era como si el arte le hablara en un idioma que yo aún estaba aprendiendo a interpretar. Nos detuvimos frente a una pintura abstracta, llena de colores rotos. «¿Qué ves?», me preguntó. «Caos. Confusión.
pero también algo hermoso en medio del desastre. Ella me miró, no la pintura, a mí. «Así eres tú», susurró. «Hermosa, incluso en tu caos». Sentí un nudo en la garganta. ¿Cómo alguien podía amarme con tanta verdad? Esa noche no regresamos a casa de inmediato. Caminamos sin rumbo, riendo, hablando de tonterías. Nos detuvimos en una placita donde una banda de jazz tocaba en vivo. Ella tiró su mochila al suelo y se sentó, arrastrándome con ella. Y ahí, con la música de fondo y las luces de los faroles jugando con sus rasgos, le dije: «Tengo miedo, pero creo que te amo». Ella no respondió enseguida. Me miró como si estuviera grabando ese momento en su memoria. «Yo te amo desde antes que tú supieras cómo decírtelo a ti misma», contestó al fin. Nos besamos despacio, como si ese beso pudiera reparar cada una de mis heridas pasadas, como si ahí, entre nuestras bocas, estuviera el permiso que siempre me negué, el de sentir sin culpa, sin miedo, sin pedir perdón por no ser perfecta. No sé cuánto tiempo estuvimos ahí, y así fue como, sin darme cuenta, empecé a amar de verdad. No desde la dependencia, no desde la necesidad, sino desde la libertad de ser quien era, por fin, sin miedo. Algo dentro de mí había cambiado, no de golpe, no con dramatismo, sino con esa lentitud dulce de las cosas que se construyen desde lo profundo. Ya no le pedía permiso a la vida para sentir, ya no me disculpaba por llorar, por reír demasiado, por enamorarme con torpeza. Había comenzado a entender que no estaba rota. Solo había estado esperando a que alguien me tratara con la delicadeza que yo misma nunca me ofrecí. Y ella seguía ahí, con su risa desordenada, con sus palabras suaves, con sus preguntas raras a medianoche que me hacían pensar en cosas que nunca me había preguntado, como aquella vez, mientras veíamos una película que habíamos puesto más de fondo que por interés. ¿Tú crees que el amor también puede salvarnos de nosotras mismas?, dijo, sin apartar la vista de la pantalla. No sé si salvarnos, respondí, pero sí creo que puede hacernos querer quedarnos, aunque a veces duela. Ella me miró, se acercó y recostó su cabeza en mi pecho. A mí me hiciste quedarme cuando todo en mí quería huir, y eso vale más que cualquier salvación. Yo no dije nada. Le acaricié el cabello, agradecida por cada una de sus palabras, por cada momento que eligió no rendirse. Empezamos a hacer pequeñas cosas juntas. Plantamos una maceta en la ventana. Compramos libros que leíamos en voz alta antes de dormir. Teníamos un cuaderno donde anotábamos frases que nos gustaban, o ideas absurdas para viajes que quizá nunca haríamos, pero que nos hacían soñar. Me había acostumbrado a su risa por las mañanas, a su forma de buscar mi mano mientras caminábamos, a cómo siempre me preguntaba si había comido, dormido bien, descansado realmente. Detalles pequeños que antes me parecían innecesarios, ahora eran hogar. Y sí, aún tenía días malos, porque sanar no es una línea recta. Había momentos donde el miedo me asfixiaba, donde mi ansiedad me hacía dudar de todo, pero ahora sabía que podía hablarlo, que ella no se iría solo porque yo tuviera una recaída. Una noche, después de uno de esos días oscuros, me acosté en su cama y le dije: a veces me aterra que esto se acabe, que un día te canses, o que algo cambie, o que yo vuelva a cerrarme. Ella me miró con una firmeza suave, como quien sabe que las palabras importan más cuando se dicen sin prisa. Si esto se termina algún día, dijo, que no sea por miedo, que no sea porque no supimos amarnos en nuestras partes más humanas. Me abrazó y yo lloré, no de tristeza, sino de alivio, porque por primera vez mi corazón no tenía que pedir permiso para amar, porque ya no estaba a la defensiva, porque confiaba. Y lo más hermoso de todo
era que ahora también empezaba a confiar en mí. Amarla se había convertido en algo tan natural como respirar, pero entenderme a mí misma aún era un camino empedrado. No fue de un día para otro. Hubo avances, retrocesos, caídas que parecían definitivas, y sin embargo, ella siempre encontraba la manera de tenderme la mano sin hacerme sentir menos por haber tropezado. Una tarde, en que la universidad nos tenía ahogadas de trabajo, discutimos. Fue algo mínimo, una tontería. Yo estaba irritable, estresada, y ella solo intentaba ayudarme. Pero le hablé mal. Me levanté de la mesa, tiré mis hojas al suelo y dije: no necesito que me salves todo el tiempo. Ella no dijo nada. Solo se quedó sentada, con los ojos tristes. Pasaron unos minutos en los que el silencio era más fuerte que cualquier palabra. Me sentí culpable, pero también herida. Sentía que estaba fallando, que no podía evitar destruir lo que más amaba. Me encerré en la habitación. Quise llorar, pero no salían las lágrimas. Solo esa sensación pesada en el pecho, como si me estuviera ahogando en mi propio enojo. Más tarde, ella tocó la puerta, no con dureza, no con insistencia, solo tocó. ¿Puedo entrar?, preguntó, con voz suave. Asentí. Se sentó a mi lado en la cama, en silencio. Me tomó la mano. Sé que no necesitas que te salve, dijo, pero eso no me impide querer ayudarte a cargar lo que te pesa. Y en ese momento entendí que el amor también se aprende, que no se trata solo de sentir, sino de saber acompañar, de saber pedir perdón, de saber cuándo callar y cuándo abrazar. Me giré hacia ella y le dije: a veces siento que voy a destruir esto, que mi forma de ser, mis heridas, mis explosiones, lo van a romper todo. ¿Y sabes qué veo yo?, respondió. Que estás aprendiendo a amar. Con miedo, sí, pero con verdad. Y eso me basta. Me abrazó, lloré. Esta vez sí, y le pedí perdón. Por mi forma ruda de protegerme, por no saber siempre cómo expresar lo que siento, por mis momentos de distancia. Ella solo me apretó más fuerte. Estás creciendo, amor, aunque no te des cuenta. Y ese día, en medio de una disculpa y un abrazo, entendí que amar no era perfección. Era aprender. Aprender a estar, a quedarse, a volver a intentarlo después de fallar. Y con ella, yo estaba dispuesta a seguir aprendiendo todo. La vida no se detiene cuando estamos aprendiendo a sanar. Los días seguían llegando con su rutina, con sus pequeños desafíos, con esa mezcla de belleza y agotamiento que trae el mundo real. Pero algo era distinto. Ya no tenía que esconderme detrás de mi dolor. Y aunque el miedo no desapareció por completo, ya no era quien tomaba las decisiones. Una mañana, mientras tomábamos café en una panadería pequeña a la que ella adoraba, me miró de repente, como si algo urgente le apretara el pecho. Quiero presentarte con mi familia, dijo, sin rodeos. El corazón me dio un vuelco. No por su familia, por mí. Porque ese paso, para mí, era abrir una parte del alma que nunca había compartido con nadie. Era oficializar algo que hasta ese momento había sido solo nuestro pequeño refugio. ¿Estás segura?, pregunté, con la voz entrecortada. Estoy segura de ti, respondió sin dudar, y ellos sabrán quererte si tú me dejas enseñárselos. Dije que sí, no porque no tuviera miedo, sino porque quería dejar de vivir a la defensiva. Ya no quería que mi vida se guiara por él, y si duele, sino por él, y si es hermoso. El día llegó. Fuimos juntas a una comida familiar. Yo estaba nerviosa, temblorosa incluso. Ella lo notó, me apretó la mano bajo la mesa y susurró: respira, nadie te va a romper aquí. Y fue cierto. Me recibieron con sonrisas. Con miradas curiosas, sí, pero sin juicios.
Vi cómo ella me hablaba con orgullo, cómo tomaba mi mano sin miedo, cómo me hacía sentir segura solo con su presencia. Esa noche, de regreso a casa, lloré, pero no por dolor. «¿Qué pasa?», preguntó, deteniéndose en medio de la calle, bajo la luz cálida de un farol. Nunca me sentí tan vista sin ser juzgada. Nunca me sentí tan posible. Ella sonrió y me limpió las lágrimas con sus dedos. Porque tú siempre fuiste posible. Solo necesitabas a alguien que te lo recordara hasta que pudieras creértelo tú también. La besé, y ese beso fue distinto. Fue valiente. Fue libre. Fue una promesa sin palabras. Ya no quiero esconderme más. Esa noche le escribí algo en el cuaderno que compartíamos. Hoy el miedo no tuvo la última palabra. Hoy me dejé amar y no me dolió. Hoy fui yo, completa. Y tú, amor, me aplaudiste desde la primera fila. Ella lo leyó en silencio y me abrazó tan fuerte que sentí que algo dentro de mí finalmente se acomodaba. Ese fue el día en que supe, sin dudas, que lo que estábamos construyendo no era solo amor, era libertad, era refugio, era verdad. Después de esa tarde con su familia, algo se volvió más sólido entre nosotras. No era que todo fuera perfecto, sino que ya no teníamos miedo de hablar de lo que dolía. Nos habíamos elegido tantas veces, incluso en nuestros peores momentos, que ahora el amor no se sentía frágil. Se sentía firme, habitable, nuestro. Empezamos a construir rutinas pequeñas, casi invisibles para el resto del mundo, pero que para nosotras eran todo. La forma en que dejaba suéteres míos en su closet para cuando me quedara, cómo ella siempre dejaba notitas en mi mochila los días que tenía exámenes, la manera en que yo aprendí a preparar su té favorito exactamente como le gustaba, o cómo ella recordaba los días en que mi ansiedad solía atacarme más fuerte y se encargaba de llenarlos con flores, canciones o simplemente silencio acompañado. Una tarde de lluvia, estábamos en el sofá, cubiertas con una manta y viendo llover desde el ventanal. Ella tenía su cabeza en mi regazo y dibujaba con el dedo sobre mi brazo. ¿Sabes qué me da miedo ahora?, susurró. ¿Qué? Que un día nos convirtamos en solo una bonita historia que se recuerda con nostalgia. De esas que no terminan mal, pero terminan. Sentí un escalofrío, porque yo también lo pensaba, a veces. Que el amor tiene fecha de expiración si no se cuida. Pero también sabía que, con ella, lo que teníamos era distinto. No era solo pasión, no era solo química, era elección, una elección diaria. Entonces no dejemos que termine, respondí. Prométeme que si un día nos perdemos, vamos a buscar juntas el camino de vuelta. Te lo prometo, dijo, mirándome a los ojos. Y yo a ti. En ese momento, tomé su rostro entre mis manos. No para besarla, no para callarla, solo para mirarla. Para decirle, sin palabras, que todo lo que había dentro de mí ahora tenía un lugar para ella. Eres lo más bonito que me ha pasado en los días más feos, dije por fin. Ella sonrió, esa sonrisa que siempre aparecía cuando mis palabras le tocaban algo más profundo. Tú me hiciste entender que no tengo que ser fuerte todo el tiempo, respondió. Contigo aprendí que también merezco ser cuidada. Y así, entre susurros y lluvia, entre pactos silenciosos y caricias lentas, supimos que no estábamos armando una historia de amor cualquiera. Estábamos creando un lugar donde ambas cabíamos, donde no teníamos que fingir, donde podíamos llorar, reír, dudar, caernos y volver a empezar, sin miedo a perder el amor por mostrar quiénes éramos realmente. Un lugar que, sin saberlo,
habíamos estado buscando toda la vida. El amor nos había llevado por un camino inesperado, no hacia una vida perfecta, sino hacia una versión de nosotras mismas que podíamos mirar sin vergüenza. Y eso, aunque silencioso, era una revolución. Una noche sin luna, salimos a caminar por la ciudad casi vacía. No hablábamos mucho. A veces nuestros silencios decían más que cualquier conversación. Pero esa noche, sentí que algo dentro de mí pedía salir. Algo que había guardado por años. ¿Puedo contarte algo que nunca le he dicho a nadie?, pregunté, sin mirarla. Ella asintió y se detuvo. Nos sentamos en una banca cualquiera, bajo una farola vieja, que parpadeaba como si también estuviera temblando. Cuando era niña, aprendí que mi tristeza molestaba, dije, que si lloraba, alejaba a los demás. Así que me volví buena ocultando todo, hasta que me convencí de que sentir estaba mal, de que no merecía ocupar espacio con mis emociones. Ella me tomó la mano con fuerza. No sé en qué momento empecé a pensar que amar era peligroso, que si alguien se acercaba demasiado, iba a terminar huyendo de mí como lo hicieron antes. Pero tú nunca huiste, continué con la voz quebrada. Ella acarició mi mejilla y me interrumpió con la dulzura de siempre. Porque tú no eres carga, amor, nunca lo fuiste. Solo necesitabas que alguien se quedara a escucharte entera. Sentí las lágrimas correr sin control, pero esta vez no me odié por llorar. No me escondí, no me tragué la emoción, me permití ser ahí, frente a ella, vulnerable, verdadera. Me perdonaste antes de que yo aprendiera a perdonarme. No sé cómo lo hiciste, pero gracias, le dije, con el alma abierta de par en par. Ella me miró con los ojos llenos, no solo de lágrimas, sino de todo lo que siempre había querido decirme. Tú también me salvaste a mí, confesó. Yo también tenía miedo de no ser suficiente, de ser demasiado, de ser reemplazada. Pero contigo, por primera vez, sentí que no tenía que demostrar nada, que simplemente podía quedarme y ser amada por lo que soy. Nos abrazamos ahí, sin importar el frío, sin importar el mundo. Y en ese abrazo entendí que, aunque nunca podremos borrar lo que dolió, sí podemos escribir algo nuevo con lo que nos queda. Nos habíamos encontrado desde la herida, pero estábamos eligiéndonos desde la sanación. Lo que teníamos no era solo amor, era redención, era renacer. Y ahora, por fin, yo también me reconocía en esa historia. Esa noche, al volver de la caminata, abrimos juntas una caja donde guardábamos recuerdos, entradas de cine, servilletas con garabatos, boletos de autobús, dibujos ridículos que nos habíamos hecho mientras estudiábamos aburridas. Cada cosa tenía una historia, una risa, una parte nuestra. ¿Te das cuenta de todo lo que hemos vivido?, preguntó, sentada en el suelo, con una entrada arrugada entre los dedos. Asentí, pero lo que me atravesó fue otra cosa. Por primera vez al mirar atrás, mi historia no dolía. Antes de ella, cada recuerdo era una espina. Cada momento bueno era seguido por algo oscuro. Cada intento de amor, una promesa rota. Pero ahora tenía una línea de tiempo distinta. No perfecta, no sin sombras, pero llena de verdad, de encuentros, de pausas necesarias, de pausas sanadoras. Le acaricié el rostro. Ella cerró los ojos como si cada caricia mía le confirmara que seguía aquí, que no me iría. ¿Te has dado cuenta de lo mucho que cambiamos?, pregunté yo esta vez. Ella abrió los ojos, curiosa. Tú me enseñaste que amar no era cargar con el otro, sino caminar al lado, que no tenías que ser fuerte todo el tiempo para ser admirable, que incluso cuando dudabas, seguías eligiéndome. Y yo aprendí a quedarme. Aprendí a no huir cada vez que sentía algo demasiado fuerte. Aprendí a no tenerle miedo a lo bonito. Ella sonrió
y una lágrima se le escapó. Tú me enseñaste que el amor no se mendiga, pero sí se cuida, me dijo. Que no era responsable de salvarte, pero sí de no soltarte mientras tú aprendías a salvarte sola. Y yo vi cómo te convertiste en eso que siempre negabas ser, una mujer valiente, completa, digna de amor, y me enamoré más, cada día. Nos abrazamos con fuerza, y en ese abrazo supimos que estábamos cerrando una etapa, no porque terminara, sino porque algo nuevo comenzaba. Ya no era una historia de dolor, era una historia de construcción. De dos mujeres que se encontraron en su peor momento y decidieron levantarse juntas, de dos almas que no se salvaron mutuamente, pero se acompañaron hasta que aprendieron a hacerlo solas. Y ahora no nos amábamos desde la necesidad, nos amábamos desde la libertad, desde la elección, desde el respeto, desde la calma. La última hoja de nuestro cuaderno compartido ya estaba llena. Había frases subrayadas, dibujos absurdos, confesiones escritas a medianoche y promesas hechas en voz baja. Era el reflejo de nuestro recorrido, imperfecto, honesto, lleno de pausas y arranques, pero siempre hacia adelante. Esa mañana la vi dormir envuelta entre las cobijas. Su rostro tenía una calma que me conmovía, y entonces lo entendí con total claridad. No importaba si la vida nos empujaba, si el miedo regresaba, si el mundo afuera se desmoronaba. Yo quería seguir eligiéndola, cada día, incluso en los días grises. Sobre todo en los días grises. La desperté con un beso en la frente y un susurro que me salió desde el alma. Gracias por quedarte cuando ni yo entendía quién era. Ella entreabrió los ojos, me abrazó sin decir palabra, como siempre hacía cuando algo importante se movía dentro de mí. Gracias a ti, respondió, medio dormida, porque ahora yo tampoco me tengo que esconder. Esa tarde caminamos por el centro de la ciudad, como solíamos hacer, tomándonos de la mano sin miedo. Ya no me temblaban los dedos, ya no dudaba si alguien nos miraba, porque al fin entendí que este amor no era una provocación, era un milagro cotidiano, uno que habíamos elegido construir, sanar y proteger. Nos sentamos en la misma banca donde, meses atrás, me había quebrado frente a ella. Ahora estábamos ahí, enteras, no ilesas, no inmunes, pero enteras, con cicatrices que ya no dolían, sino que nos recordaban cuánto habíamos crecido. Ella sacó el teléfono y puso una canción suave. Me recargué en su hombro y ahí, entre la música y la brisa, escribí las últimas líneas en una nueva libreta. Una vez pensé que nadie podría amarme así. Pensé que no merecía ternura, paciencia ni compañía. Pero llegaste tú y me perdonaste cuando ni yo me entendía y me mostraste que el amor no grita, no exige, no castiga. El amor verdadero espera, camina, sostiene. Y hoy ya no me escondo, porque aprendí a mirarme como tú me miraste desde el primer día. Ella lo leyó. Se quedó en silencio por un momento. Luego me besó con dulzura en la frente y dijo: «Eso es exactamente lo que somos». Y lo éramos. Una historia de amor que no empezó con fuego, sino con paciencia, que no se salvó en un acto heroico, sino en gestos diarios. Una historia que comenzó rota y terminó floreciendo.